lamentable información, realmente terrible crimen entonces en Huancayo. Dejamos este tema y ya tenemos las primeras reacciones de los congresistas de la oposición. Estamos hablando de Fuerza Popular y Julio Gabó, su vocero, da las declaraciones. Escuchemos. Conferencia de prensa del grupo fujimorista. Ha iniciado estas ruedas de entrevistas, de conferencias, el expresidente Alejandro Toledo, quien hace algunos minutos, sin responder ni una sola pregunta de los periodistas, ha señalado que no ha habido ninguna maniobra en su presentación aquí en el Congreso de la República. Vamos a escuchar ahora al grupo fujimorista, quien habla de que sí existió maniobra de parte de Perú Posible. Vamos a escuchar a Julio Gabó. La bancada de Perú Posible en contubernio con Alejandro Toledo. También hay complicidad en el blindaje con Solidaridad Nacional a través de su presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Ceballos. ¿Por qué? Señores, Alejandro Toledo envía la carta al presidente de la Comisión de Fiscalización el día 16, a horas, como dice aquí, 9:12 de la mañana, 9:12 de la mañana, donde pide sus famosos 20 minutos para dirigirse a la Comisión de Fiscalización. Por eso yo decía, de repente pedía, el número 20 le gusta mucho, porque son 20 millones de dólares, y quiere hablar por cada minuto, por cada millón de dólares. La congresista Omonte, que presenta justamente otra carta tratando de decir que se está yendo contra el debido proceso, presenta la carta el mismo día 16, horas 9:07 de la mañana, o sea, antes que el señor... Se hizo una maniobra entonces por parte de Perú Posible y acusa de complicidad de blindaje a Solidaridad Nacional, lo dice Julio Gabó, vocero de Fuerza Popular. En directos hasta aquí, yo me voy despidiendo, pero le doy el pase a Carla Tello, que va a seguir con esta cobertura luego de esta visita frustrada, si se le puede llamar, de Alejandro Toledo a la Comisión de Fiscalización para responder sobre el caso de Coteva. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Gracias, Carla. Sí, vamos a continuar escuchando al congresista fujimorista Julio Gabó. A las 2 de la tarde y 5. Con esto se comprueba realmente la maniobra política, la trampa que nos quiso hacer caer Perú Posible y Alejandro Toledo para reírse del Congreso de la República. Fuerza Popular no va a permitir de ninguna manera que se burle del Congreso de la República y mucho menos de los 30 millones de peruanos. Creo que con esto se está comprobando que hay suficientes indicios para que Alejandro Toledo esté inmerso en lavado de activos y en enriquecimiento ilícito. Señores, las fechas son claras. Por lo tanto, se han querido burlar del Congreso de la República todos sus dirigentes de Perú Posible en contubernio con el mismo Alejandro Toledo. Y aclaro, sí hay maniobra política y sí hay blindaje de parte de Solidaridad Nacional. Voy a darle la palabra al congresista Aguinaldo. Así es, señores periodistas, hemos asistido una vez más a las serias contradicciones entre lo que se propone y lo que realiza Alejandro Toledo. Ustedes son testigos que no ha querido responder a una sola pregunta de la prensa. Sin embargo, dice, he sufrido un apanamiento de la prensa, como si la prensa, en el momento que hace las denuncias, tuviera la culpa de la situación grave en la que se encuentra. Es más, como lo ha señalado nuestro vocero, la congresista Omonte se refiere a una carta recibida a las 2 de la tarde, pero la envía a las 9 de la mañana del mismo día, cuando dice reprogramar la citación al expresidente Alejandro Toledo Manrique y debido proceso a la investigación. Esta barbaridad no hace sino comprobar la complicidad. Y lo que es más grave, los sustentos que da en la carta para su líder, para el expresidente,
son los mismos sustentos, como lo señala acá, para el terrorista chileno Castillo Petrucci. Ahí está la carta. Aduce las mismas razones que el terrorista chileno Castillo Petrucci, denunciando el debido proceso. Eso realmente es lamentable. Está bien que Toledo haya liberado más de 3.000 terroristas, pero que encima aduzcan las razones del terrorista chileno Castillo Petrucci es lamentable. Vamos a dar la palabra al congresista José Díaz. Muchas gracias. En efecto, en la sesión de la comisión nosotros lo advertimos. Esto no es otra cosa que una trampa organizada por el señor Toledo y por su bancada. Señalamos claramente que el argumento de que no se ha notificado con la 24 horas de anticipación se convalidaba con la sola presencia del señor Toledo, donde decía claramente que estaba en conocimiento de esta situación, además de que había sido a pedido propio el señor Toledo. El señor Toledo no vino con abogado porque no le dio la gana, en ningún momento se le ha prohibido que tenga abogado, él sabe perfectamente que está siendo investigado. Todo esto lo prepararon, presentaban una carta para decir el señor Toledo sí quiere venir a dar la cara a las explicaciones, pero habían preparado otra carta para decir, no, se estaba vulnerando el debido proceso. Lo que estamos descubriendo, ¿por qué recién ahora? Porque recién ahora hemos tenido acceso a estos documentos que han estado guardados bajo 4 llaves en la Comisión de Fiscalización, es que esto es una trampa, insisto, porque no es posible que la congresista Carmen Omonte, vocera de Perú Posible, presente un pedido de reconsideración a la carta del señor Toledo 5 minutos antes de que el Congreso la reciba. Pero no solo eso, sino que en el documento donde pide la reconsideración hace mención a la respuesta que va a dar el presidente de la Comisión de Fiscalización el mismo día a las 2 de la tarde. Pues el señor Omonte ya lo sabía a las 9 de la mañana. Esto nos deja sumamente preocupados a la bancada fujimorista y lamentablemente nos hace dudar de la imparcialidad del presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo es posible que la señora Omonte haya adivinado la carta que iba a presentar el señor Toledo 5 minutos antes y que haya adivinado el contenido de la respuesta del señor presidente de la Comisión de Fiscalización que se dio a las 2 de la tarde, pero la señora Omonte lo sabía a las 9 de la mañana? Esto es sumamente más que preocupante, es indignante para todos nosotros haber tenido en ese mismo pasaje el señor Toledo señalando que esto no es una maniobra. Si no es maniobra, entonces ¿esto qué es? Esto es una trampa. Esto revela la estrategia del señor Alejandro Toledo para presentarse como perseguido político. Y esta bancada no va a caer en esta trampa, vamos a estar sumamente atentos. No en vano, hace unos días ha presentado su candidatura a la presidencia de la República. Quiere presentarse como perseguido político porque por supuesto que está planteando irse seguramente del país o no regresar a dar la cara por sus actos. Esta es la denuncia que estamos haciendo como la bancada fujimorista. Muchas gracias. Todavía el congresista Héctor Becerril. Señores periodistas, lo que hoy día Alejandro Toledo ha hecho con ustedes, igual quería hacerlo en la Comisión de Fiscalización, es decir, tener un espacio para dirigirse al Perú y luego irse sin responder ninguna pregunta. Por eso, inicialmente, él solicita que sea citado. Luego la congresista Carmen Omonte desiste de ello. Y luego, por tercera vez, Alejandro Toledo pide nuevamente responder a las preguntas. Esto es una clara maniobra política. Ha querido burlarse de la Comisión de Fiscalización y no lo hemos permitido. Quiero alertar al periodismo, al fiscal de la Nación, que tenemos conocimiento que el día de hoy Alejandro Toledo en horas de la noche se está jugando al país. Por lo tanto, pedimos que se dicte impedimento de salir del país. ¿Hasta cuándo? Hasta que se esclarezca su situación jurídica o finalmente sea sentenciado. Gracias. En conferencia de prensa entonces de la bancada fujimorista, ellos están muy molestos, consideran una trampa, una burla lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización con la participación del expresidente Alejandro Toledo, quien finalmente no pudo hablar. ¿Y esto por qué? Porque Alejandro Toledo, Carla, recordarás, presentó un escrito, un pedido para exponer durante 20 minutos su posición respecto al
al tema de Ecoteva. Sin embargo, luego Carmen Omonte y su mismo grupo político había solicitado que se reprograme esa fecha. Pese a todos estos pedidos, Alejandro Toledo llegó y durante una sesión donde estuvo el expresidente Alejandro Toledo se votó para que se retire del mismo sin hablar, y eso es lo que están denunciando acá y cuestionando los integrantes de la bancada fujimorista. Ha dicho de que no hay una maniobra. Alejandro Toledo hace algunos minutos, cuando habló pero sin responder preguntas de los periodistas, solo dio un monólogo y dijo: no hay una maniobra, pero no me han dejado hablar. En la información desde el Parlamento Nacional, más adelante se anuncia conferencia de prensa del presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Ceballos. Con eso estaremos regresando más adelante, Carla. Bien, Jimmy, gracias por esta información. Mientras continúa declarando la bancada fujimorista, liderado por su vocero Julio Bagó, quien ha dicho que sí hay una maniobra política, ya que Toledo se presentó sin abogado y luego podría haber dicho que no se estaba respetando el debido proceso. Incluso ha dicho Julio Bagó que hay blindaje por parte del Partido de Solidaridad Nacional, al que pertenece el presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Ceballos. Vamos a recopilar qué fue lo que ocurrió, si es que usted se está recién conectando a la señal de Canal N. Empezamos por